Buenas, le damos la bienvenida a nuestro estudio de Casa de Alabanza. We welcome everyone to our Bible study for House of Praise. Y tenemos visitas aquí, estamos en la casa de la hermana Gloria. We're visiting here at the home of our sister Gloria. So, tenemos un visitante, si no me molesta que decirle el nombre, pues Víctor está con nosotros, Nevia, mi mamá Isabel. We have a guest with us this evening, his name is Victor, and we have our daughter Nevia, and of course Isabel. Y pues, le damos la gracia a Gloria por abrir su hogar para hacer el estudio bíblico. We thank Gloria for opening her home so that we can do the Bible study here. Cuando nosotros nos salimos cuando nosotros llevamos el estudio bíblico para la casa de nosotros, When we brought the Bible study to our home from the church, nuestra visión era ir a casa de personas, our vision was to be able to go and visit homes, llevar la cámara, llevar la luz, to take the light and the camera, llevar la computadora, take our laptops. pero primeramente llevar al Espíritu Santo con First nosotros of all, taking the Holy Spirit with us, para que nos enseñe a cómo aprender de la palabra de Dios. so that He would teach us how to understand and believe the Word of God. So, Gloria es el comienzo de algo bonito que el Señor va a hacer en nuestro Gloria is medio. starting something really, really precious in our midst. So, estamos muy emocionados por We eso. are very, very excited for that. So, bienvenidos a todos aquí Welcome everyone here. que nos están mirando. For all those who are watching us, Has escogido lo mejor. you have chosen the best. Estar en el lugar donde podemos abrir la palabra de Dios, You're in the place where we can open up the Word of God, leerla, read it, orar para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, pray so that the eyes of our understanding will be illuminated and enlightened, para que Dios transforme nuestras vidas. so that God will then transform our lives. Amén, como Romanos 12:2 lo dice así. As it says in Romans 12:2, Y que seamos transformados por la renovación de nuestra that we mente. will be transformed by the renewing of our minds. Amén, amén. Okay. Amen. Ahora, Padre Santo, te damos las gracias porque tú estás aquí con nosotros. Heavenly Father, we want to thank you because you are here with us. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Your word says where 2 or 3 are gathered in your name, you are in their midst. Y estamos emocionados We are excited por las cosas lindas que tú has hecho en nuestras vidas, for the beautiful things that you're doing in our lives, por lo que estás haciendo ahora en nuestras vidas, what you're doing now in our lives, y la gran expectativa que tenemos en el futuro, lo que vas a hacer con nosotros. and with the great expectation with what you're going to do with us in the future. Y aunque estemos pasando pruebas o dificultades, And even though we're going through times of trouble and testing, sabemos que cuando vamos juntamente contigo, that we know that when we go through it with you, tú nos ayudas a través del Espíritu Santo. you help us through your Holy Spirit. Te damos la gloria por la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. We give you the glory for the word that we're going to be sharing today. Te damos la gracia por darnos esta palabra. We thank you for giving us this word. Gracias por transformar la vida del apóstol Pablo Thank you for transforming the life of the Apostle Paul y todas las cartas que él escribió. and all the letters that he wrote. Verdaderamente nos da un entendimiento muy grande de la nueva creación que It somos. truly gives us a revelation of who we are in being born again. Te damos gracias, la gloria y la honra en el nombre de We Jesús. thank you and we give you the honor and the glory in the name of Jesus. Amen. Amen. All right, so vamos a abrir las Biblias en Efesios capítulo 4. We're going to open the Word of God to Ephesians chapter 4. Y lo que yo he estado haciendo, yo cojo un capítulo And what I've been doing, I've been taking a chapter at a time, y en cierta porción lo he estado dividiendo. and certain portions I've been dividing it. Y en la primera porción leemos los versículos mencionados. And then in the first portion, we read some of the verses that are mentioned. Yo añado comentarios I give some commentary, y después seguimos con la próxima lectura y añado más comentarios para la conclusión. and then we continue with the verse of the scriptures, and I give more commentary to be able to give a conclusion. Pero hoy quiero dar oportunidad a los que están aquí que quieran But leer. today I would like to give the opportunity for those who are here who would like to read. Los que no quieran leer, pues está bien, no hay problema, pueden seguirnos con sus Biblias. Those who don't want to read, it's fine. They can follow us with the Bibles. Ok, so vamos a comenzar con el versículo 1 y el título de esta porción es La unidad del Espíritu. The title that I have for this portion is The Unity of the Body of Christ. Amén, aleluya. So vamos a leer los primeros versículos. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you,
that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Un Señor, una fe, un bautismo. One Lord, one faith, one baptism. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. One Father, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Gloria, ¿puedes leer el versículo 7 en español? El 7, ok. Mm. El versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nevia, verse 7. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Mami, versículo 8. Y por lo cual dice, subiendo a lo alto llevo cautivo a la cautividad y di dones a los hombres. Howard, ¿puede leer en inglés? Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Usted tiene su Biblia en español, ¿verdad? ¿No Sí. ¿Quiere leerlo o no? Sí, yo leo. Ok. El próximo versículo, En 9. 9. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verse 9. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lowest parts of the earth? Gloria al 10. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Nevia 10. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Mami 11. Okay. Y, No. él mis- No, yes, 11. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nevia 11. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Victor. A fin de perfección a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nevia 12. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Howard. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Gloria, versículo 14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Mami, versículo 15. Así que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Nevia 15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow in every way unto him who is the head, unto Christ. Víctor, ¿puede leer el versículo 16? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Antes de continuar, I want you to go to verse 14, please, de la parte que dice esto. You gotta translate this into. Okay, go ahead. in English. Go ahead, Nevia, read verse 16. From whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Hold on. Se acaba de terminar, después dice ahí esta parte, pero I don't know if you have any understanding, a cunning, but I think it's that word there. Do you want a definition? Yeah, just see if you find a definition. Okay, so, te digo una cosa, está tremendo lo que leímos aquí, ¿verdad? Por todo lo que dice. Es mucho tragar. Es mucho tragar. It's a lot to drink Es in. mucho para tragar. Pero yo voy a decir algo que el pastor me va a ayudar aquí a traducir. I'm going to put it over here en español. El apóstol Pablo escribió 4 cartas durante su arresto domiciliario. Eso cuando estaba preso en la casa. The Apostle Paul wrote 4 letters while he was in a house arrest. Preso en una casa y no en una cárcel. He was in arrest in his home, not in prison. Efesio es una de esas cartas. Ephesus is one of those letters. Ephesians is one of those letters. Filipenses, Colosenses y Filemón son las otras. Philippians, Colossians, and Philemon are the others. Y estas se llaman las epístolas de la prisión. And they're called the epistles of prison. Cuando vemos en el versículo 1 que dice, yo Pablo preso, When it talks to him in verse 1, right off the bat, he says, I, Paul, prisoner. él estaba había sido arrestado y estaba en una casa. He was in house arrest. Pero mira lo que dice que seamos dignos de la vocación en la cual fuimos llamados, It ¿verdad? says for us to be worthy of the vocation that we have been called. Esa palabra digno That word there, worthy, es apropiadamente como corresponde según una clase piadosa dignamente. is to appropriately as becometh after a godly sort. Dice como es, Worthily. andéis dignos. That you would walk worthy. Y entonces después nos dan unas cuantas palabras en el versículo 2. And then in verse 2 it gives us a couple of the words. Puede usted mirar en su Biblia. You can see them in your Bible. Versículo 2 y 3. Verses 2 and 3. Nos enseña a qué Pablo se refería. It shows us what is Paul referring to. ¿A qué clase en la vocación, en la forma digna? Y dice allí, con humildad, vemos la palabra humildad, vemos la palabra mansedumbre, vemos la palabra soportándoos con paciencia en amor, es una frase, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. We can see in the verses that he teaches what Paul was referring to. Humility, gentleness, bearing with one another, and patience in love, keeping the unity of the Spirit in the bond of peace. So, cuatro frutos del Espíritu Santo vemos aquí. 4 fruits of the Spirit we see here. ¿Y cuáles son ellos? Which ones are they? Mansedumbre, Gentleness, paciencia, patience, amor love, y paz. and peace. Para nosotros poder caminar digno en el llamado del Señor necesitamos el Espíritu Santo. For us to be able to walk worthy of the calling that God has placed in our lives, we need the Holy Spirit. Nosotros no podemos solamente recibir una educación y eso nos es suficiente. We can't just come over and receive an education and believe that that's enough. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que tener el entendimiento de que tú necesitas el Espíritu Santo. When you read the Word of God, you need to have the understanding that you need the Holy Spirit Para que Él te hable a ti. so that He can speak to you. Porque la palabra que tú estás escuchando, Because the Word that you're hearing, Dios quiere ministrarte con ella. God wants to minister to you with it. Amen. Amen. So, en el versículo 2, In verse 2, vemos la palabra en mi Biblia, soportándoos. we see the word there, forbearing. Esa palabra soportando significa, That word forbearing means significa sostener contra figuradamente, it means to bear against figuratively, no literalmente. not literally. Como en otras palabras, empújate hacia acá, soportar, Esa palabra soportar significa aguantar, tolerar, padecer. Eso. So those words, that word forbearing there, it means to endure,
to bear, to tolerate, to suffer. Porque, vamos para ¿qué dice? ¿Qué dice allí? Soportándoos, ¿qué? En el versículo 2, en el versículo, perdón. Paciencia unos a los otros. Ajá. En amor. It says, having the patience in one another in love. En amor. In Amor love. de Dios. O sea, nosotros necesitamos tener un entendimiento We need to have an understanding de que es importante nuestro caminar en amor. that we need to walk in love. Porque eso es lo que está diciendo ahí. Dice, soportándoos con paciencia en amor con los unos a los otros. That's what it says. It says to support one another in love. Esto, échate para acá. Esto es literal. Pero no es literal. That's literal. Holding up. No, Bearing. es figuradamente. Figuratively. Cuando alguien hace algo When somebody does something que a ti no te gusta, that you don't like, que a veces tienes que aguantar, and you have to bear y a it. veces tienes que tolerar, Sometimes you have to y a tolerate veces it. tú sientes que estás padeciendo, And sometimes you feel like you're suffering. pero recibe la exhortación porque es parte But receive the exhortation because it is part del llamado de cada uno de of the nosotros, calling of each and every one of us. ¿verdad? Como dice, el hierro pule el hierro. Iron sharpens iron. Amén. Amen. Pero lo lindo es que dice en amor. The beautiful thing is that it says in love. Ese es el, como nosotros ponemos el sazón. That's the seasoning that we put on top. Porque si yo amo a Nevia, If I love Nevia, for example, y Nevia dice algo que a mí no me gusta, and she says something that I don't like, for example, porque yo la amo, because I love her, yo puedo confrontarla en ese amor. I can confront her about that in that love. Porque sabe que la palabra dice en Mateo 18, Because we know that the Word of God in Matthew 18 says si it. si tu hermano peca contra ti, ve y dile su falta para que restaure la relación. It says if your brother comes over and sins against you, go speak to your brother so you can restore that Amén, qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos da esa receta. And God gives us that prescription. También vemos del versículo 4 al 7 We also see in verses 4 to 7, la palabra un o la palabra uno. Una. we see the word one or an. Y esa palabra viene acompañada con unas cuantas palabras. And that word is usually accompanied by a few other words. ¿Cuáles son las palabras? Cuerpo, es un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. It says that these words are body, one spirit, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, above all, through all, and in all. Y eso es tan precioso, un cuerpo. Todos los que estamos aquí presentes en este lugar y ustedes que nos están mirando, All of us that are here present in this place and those that are watching us, componemos el cuerpo de Cristo. we all come together make the body of Christ. Todos nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. Every single one of us has the same Holy Spirit. Nadie aquí tiene el Espíritu Santo Junior. Nobody here has a Holy Spirit Junior. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en cada It's uno de the nosotros. same Spirit that rose Jesus Christ from the grave lives in each and every one of us. Todos nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Every single one of us has received Jesus Christ as Lord and Savior. Y todos tenemos una fe. And we all have a faith. Todos nosotros fuimos bautizados We've all been baptized en agua in water y en el Espíritu. and in the Spirit. Y el bautismo del Espíritu Santo no es un evento único, solamente una vez nada más. And that baptism of the Holy Spirit is not a one-time event. And La palabra that's dice, it. seáis llenos del Espíritu Santo. The Word of God tells us to be continually filled with the Holy Spirit. Nosotros tenemos un Padre, un Ajá. Dios y Padre de todos nosotros. We have one Father and God and Father of all. Y qué lindo allí que dice, de todos, sobre todos, por todos y en It's todos. beautiful that it says that it's above all, through all, and in all. Y cuando empezamos a mirar de que Él está en todos, está sobre todos, está por todos y está en todos. When we see that He Qué is lindo, ¿verdad? when He is of all, then He's above all, and then He's through all, and He is in all. Qué That's bello. beautiful. Bello, bello. Ahora el versículo 9 dice, And we can see in verse 9, descendió, ahí dice a las partes más bajas, ¿verdad? it says there, He descended to the lower parts, it says there. Dice, esa palabra, partes más bajas, That word there, the lower parts, significa el inferior, it means the inferior, localmente de Hades. El Hades. locally, Hades. ¿Ok?
Ese es el versículo 9. El versículo 10 dice, y descendió, y después ascendió a los cielos. And then it says in verse 10 that he ascended to heaven. Una cosa que cuando estaba meditando yo en esta porción, One of the things that when I was paying attention to this portion, dice que el que ascendió, pues descendió primero it says that the one who ascended first descended a las partes más bajas. to the lower parts. Pero sabemos que él trascendió por encima. But de we todo. know that he ascended above Yeah, all right. things. So, sabemos que Jesús, pues, él estuvo con sus discípulos 40 días We know that Jesus was with his disciples for 40 days, y 500 personas lo vieron a él subir en la nube de los and cielos. 500 people saw him ascend to heaven. Pero, But cuando él resucitó, when he rose again, María, Mary, no su madre, not his mother, fue donde él, went to the tomb se acercó a él and went to him and got close to him, y fue a tocarlo. went to touch him. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a ella? And what did Jesus told him? Que no lo toque. ¿Por qué? Not to touch No ha him. ascendido al Padre todavía. Because he had not yet gone to the Father. No Hallelujah. me toque porque todavía no ha ascendido al Padre. He had not yet gone to the Pero Father. después, pero él estuvo 40 días con ellos. But he was 40 days with them. Interesante. Y él rompió pan con los dos hombres de del camino de Emaús. And he broke bread with those two in the walk to Emmaus. Entonces, ¿qué pasa? Es importante entender de que él bajó a las partes más bajas, We have to understand that he descended to the lower parts, pero ascendió a lo más alto. but then he ascended to the higher parts. Y nosotros leímos el principio en el capítulo 1 And we saw in chapter 1 de que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. that we have been seated in heavenly places with Christ Jesus. Ven, qué cosa bella. Precious. Y eso es un lugar de posición donde Jesucristo nos And tiene. that is a place of position where Christ has us. Porque nosotros vivimos en este lugar, en esta tierra, Because we live on this earth, y sabemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. and we know that Satan is the prince of the power of the air, Y él se mueve por todas estas cosas para traer destrucción. and he moves out through all these places to bring Y destruction. cuando nosotros sabemos que nosotros le pertenecemos al reino del Señor, como dice su palabra. And we know that we belong to the kingdom of heaven, Y sabemos que cuál es el reino del Señor, es justicia, paz y gozo en el Espíritu we know the Santo. word of God says that the kingdom of heaven is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amén. Gloria al Señor. Él nos ha sentado a nosotros en un lugar celestial en Cristo Jesús. He has us seated in heavenly places with Christ Jesus. Ahora, veamos el versículo 11. We can take a look now at verse 11. Vemos los 5 dones ministeriales. We see the 5 ministerial gifts. Ellos son cuáles? What are they? Apóstol, Apostle, profeta, prophet, evangelista, evangelist, pastor pastor, y maestro. teacher. ¿Cuál es su función? What is the function? Aquí nos da la información de cuán importante estos 5 dones ministeriales son detalles, tienen su propósito, cada uno de ellos, cómo ayudar al cuerpo a crecer y ser edificados en amor con Cristo como su cabeza. Esa es la función. We can see here that these gifts, it gives an explanation of these gifts and the need for these gifts. We can see the importance. It gives us detail of their purpose and how it helps the body grow and be built up in love with Christ as its head. Yo estoy ahora mismo en el versículo 12 en la Biblia mía. I'm over here in verse 12 in my Bible. Número 1, los 5 dones ministeriales están para perfeccionar a los santos, Therefore, perfecting the saints in verse 12 para la obra del ministerio. for the work of the ministry. Eso es en la iglesia. That's in the Hermano. church. Ajá. Para la edificación del cuerpo de Cristo. For edifying of the body of Christ. Y mira el paquete tan bonito que dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. And then he wants to bring it all together when he says, till we all come in the unity of the faith. Cada uno de nosotros, varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And to the knowledge of the Son of God, a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. No comparando los unos con los otros. Not comparing one to another. No. Nuestra meta debe ser desear ser como Cristo. Our desire or our goal should be to be as Christ. Nosotros podemos ser imitadores de otros hermanos mientras ellos imitan a Jesucristo. We can be imitators of our brothers
And sisters, as long as they're imitating Christ. Eso fue lo que Pablo dijo, imíteme a mí cuando yo imito a Cristo. That's what Paul said. Imitate me as I imitate Christ. ¿Entienden esto? Do you understand this? Porque esto es algo tan precioso. A mí It me, is so precious. cuando yo nací de nuevo, leí el libro de Efesios. When I became born again and I first read the book of Ephesians, Me enamoré de este libro. I fell in love with this book. Ahora, a mí me gustan todos los libros de la Biblia. I love all the books of the Bible. Todos. Every single Los one. 66 libros de la Biblia me gustan todos. All the 66 books of the Bible, I love them all. Pero lo que pasa con el libro de Efesios, But what happens with the book of Ephesians? una que tú le dices que sí a Jesús y naces de nuevo. Once you say yes to Jesus and you are born again, Este libro te equipa de cómo caminar en Cristo Jesús. this book teaches you or equips you how to walk in Christ. Y lo vimos ahora mismo, ¿verdad? El hermano Víctor leyó al final allí en el versículo 16. ¡Qué lindo! We heard our brother Victor read there in verse 16. ¡Qué bello! Dice ahí, I'm gonna go up. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, aleluya, por todas las coyunturas que se unen mutuamente, ese es el deseo de Dios, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose de nuevo en amor. ¿Ves? Says Edificándose en amor. From whom the whole body is fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in O love. sea, el deseo de Dios es edificarnos en amor. The desire of God is to edify us in love. El amor va mucho más allá que los sentimientos, ¿verdad? Love goes way more further than our feelings. El amor siempre va a desear el bien para los demás. Love is always going to desire the best for others. Aunque a lo mejor tú sientas que una persona no te caiga bien, vamos a poner. Let's put an example that somebody doesn't you don't Get along. get along with somebody. ¿Qué pasa? Por el amor del Señor, Because of the love of God, te deseo bien, I desire good for you. puedo orar por mis enemigos. I can pray for my enemies. Porque ¿a quién le gusta orar por sus enemigos? Because who loves praying for their enemies? Pero cuando tú tienes el amor de Cristo en ti, But when you have the love of Christ in you, tú sobrepasas esos sentimientos you go over those feelings y vas a lo espiritual. and you go to the spiritual. Y tú miras a esa persona como una criatura de Dios And you look at that person as a creature of Christ. y puedes entonces orar por ellos And then you can pray for them con sinceridad. with sincerity. Y si en el principio se te hace difícil, pues por supuesto lo vas a hacer en fe. And of course, if in the beginning it's a little difficult, you would do it in faith. Y una que lo haces en fe, siempre debe ser en fe. And once you do it in faith, Esa fe entonces va ayudándote para hacerlo más fácil para ti. then that faith increases in you so that it can make it easier for you. Amén. Amen? Lo digo por mí misma. No lo digo por más I don't nadie. say it for anybody else Porque yo no tengo otra because experiencia. I don't have anybody else's experience. Yo tengo la mía. I have my experiences. Que uno pueda orar por alguien que te ha maldecido y te ha calumniado en Facebook. That you could pray for somebody who has cursed at you, or has wronged you on Facebook. Ya. Y tú no estás alegre por eso. You're not happy because of that. En el momento las emociones están por todos lados. At that moment, your emotions are all over the place. Pero cuando tú oras al Padre Celestial, But when you pray to the Father, sabiendo que tú tienes el Espíritu Santo, knowing that you have the Holy Spirit within you, Él te da la fuerza He gives you the strength para cumplir la palabra to fulfill the word y orar por tus enemigos. and pray for your enemies. Eso lo dice Mateo 5, orar por vuestros enemigos. Matthew 5, Amen. pray for your enemies. Ahora, vamos a continuar. Let us continue. La segunda sección de este capítulo, The second section of en this mi chapter, Biblia dice la nueva vida en Cristo. in my Bible, What do you say? it says the new life. There you go. La mía es en la razón por la cual lo pregunto es porque a veces los subtítulos del pastor son diferentes a los míos porque en inglés. Yeah, sometimes I ask because the subtitles that they put there are a little bit different than the pastor because mine's in English and hers is in Spanish. So vamos a continuar leyendo. Let us continue reading. Gloria, ¿puedes leer el versículo 17? Sí. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Media? Was it- 17, verse 17. Okay.
Now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. Víctor, ¿puede leer el 18? Teniendo el entendimiento Es una palabra bien grande. Entenebrecido. entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nevia. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to the hardness of heart. Mami, versículo Pero está 19. bastante fuerte. Está fuerte, pero yo te ayudo. Si tiene No, no, palabrotas escucha. grandes. Dale. La cual después de que perdieron toda Sensibilidad. se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está fuerte. Ya, 19. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Voy a parar allí. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? I'm going to stop right there. Do we understand what we're reading? Aleluya. Primeramente, en el versículo 17, First of all, in verse 17, te está diciendo un aviso. he's giving you some advice. Y después en el versículo 18 y 19, te explica. And then in verse 18 and 19, he explains. Ahora, vamos a la próxima, mami, versículo 20. Let's go to the next one, verse 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nevia. But that is not the way you learned Christ. O sea, lo previo que leíste, lo previo, el versículo 17 al 19. What you have read before from verse 17 to 19. Así no fue You como have que not aquí. learned that from Christ. Gloria, versículo 21. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él engañados, como la verdad. ¿Enseñados? Enseñados. Así, habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Nevia. Assuming that you have heard about him and were taught in him as the truth is in Jesus. El versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Howard. That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. 23, Víctor. Y renovaron en el espíritu de vuestro mente. Nevia. To put off your old self, which belongs to your former manner of life. 23. Oh, we're on 23 now? Mhm. Apologize, sorry. That's okay. And to be renewed in the spirit of your minds. Yep. Sorry. ¡Wow! Y no hemos terminado todavía. We're not even done yet. ¡Tremendo! Awesome. Tremendo. Vamos a seguir por aquí. All right, so voy a, mami, versículo 24. Ok, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Pastor Howard, 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Oh, I lost my place now. We're going to 25. We're going to 25. 25. Gloria, 25. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y ella? Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for you are members one of another. Víctor, ¿puede leer el versículo 26 y 27? Airaos, pero no pequéis. No se pongan el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. Howard? Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Howard. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Voy a mirar aquí un momentito rapidito, ¿ok? Hold on a second. All right. Gloria, ¿puedes leer el 29?
Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. ¿Y ella? Let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Mami, de 30. Ok. Y no contrastes al Espíritu. Contristéis. Con- That's okay. al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la resurrección. Redención. Redención. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Okay. Victor? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, Maledicencia. maledicencia y toda malicia. Howard? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Como decimos en Puerto Rico, más claro no canta un gallo. Yeah. Perdonada. Más claro no canta. It couldn't be more clear. I think that's what you say. More clear, yes. Like you could say that, decir eso en inglés. A mí me gusta, como no romper, pero a mí me gusta, versículo tal y tal, para que ustedes pongan sus ojos, escuchen, pero también pongan sus ojos y miren que lo que yo estoy diciendo está ahí, no estoy añadiéndole nada. I like to come over and break down the verses so that you guys could come over and read them, and then you could see for yourself that those verses say what they say, and it's not me just telling you these A things. mí me gusta leer la palabra con los hermanos. I love reading the Word of God with my brethren. Y entonces, si el pastor tiene algo para compartir o lo que sea, él siempre puede añadir. If the pastor has something he wants to share, then he can always add. Yeah. So, del versículo 17 al 32, So from verses 17 to 32, nos enseña el qué hacer y no hacer. it teaches us what to do and what not to do. Ya sea que no aprendiste ciertos comportamientos de Cristo o los buenos patrones de comportamiento que son requeridos de un buen cristiano que desea mostrar que es un embajador de Cristo. It teaches us what to do and what not to do, whether you didn't learn certain behaviors from Christ or the good patterns of behavior required of a good Christian who wants to show that they are an ambassador for Christ. Y en ese versículo 17, como vosotros antes eran gentiles. It says there, like in verse 17, that at one time you were Gentiles. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que éramos pueblos sin pacto. That we were a people without a covenant. No teníamos ni pacto ni conocíamos a Dios. We had no covenant, we did not know God. Jesucristo vino, dio su vida por nosotros. Jesus Christ came and gave his life for us Para que nosotros entonces podamos vivir so that we might live y ser pueblo de pacto con promesa. and be a people of promise. Y estudiamos eso en el libro de Efesios. And we studied that in the book of Ephesians. Amen. Amen. So, en los versículos 17, te lo voy a decir, 17, 19, 22, 25, 26, 27, parte del versículo 28, 29 y el versículo 31, leemos los comportamientos erróneos de la vieja naturaleza y no darle lugar al diablo, ¿verdad? Que leímos también eso ahí. In verses 17, 19, 22, 25, 26, 27, part of 28 and 29, and verse 31, we read about the erroneous behavior of the old nature and not giving place to the enemy. Y si queremos, muchos de nosotros éramos así. And many of us were that way. A lo mejor no todos los comportamientos, Maybe not all of the behaviors, maybe todos los comportamientos. maybe all of the behaviors. Porque no teníamos convicción. Because we didn't have conviction. Es como, es como una persona ciega It's like a person that is blind, que no sabe para dónde ir. that doesn't know where to go. Necesita un bastón They need a cane. o necesita a lo mejor un perro o algo para que le ayude. Or one of those dogs, I've seen dogs that will help them. O una persona que siempre está con esa persona ciega. Or somebody that is always with that blind person. Nosotros no teníamos nada. We had nothing.
íbamos y hacíamos lo que nos daba la gana y teníamos malos resultados. We would do whatever we felt like doing, always having a bad consequence. Y siempre pensábamos que nos íbamos a salir con la nuestra. And we always thought that we were going to get away with it. Pero siempre que hacíamos algo mal, But every time we did something wrong, eventualmente lo pagábamos. eventually we would have to pay the ¿Por price. qué? Why? Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin is death. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo But the Jesús. free gift of God is life in Christ Jesus. ¿Quién no quiere vivir sabiendo quiénes son en Cristo Jesús? Knowing who we are in Christ, who doesn't want to live with the Lord? Y las luchas que hay que cada uno de nosotros tenemos aquí en la tierra. And the struggles that each and every one of us has as individuals on earth. Porque nosotros somos ciudadanos de otro reino, como dije anteriormente. Because we are citizens of another kingdom. El enemigo tiene control en este mundo. The enemy has control on this world. Pero no tiene control sobre el cristiano. But he doesn't have control over the Christian. Porque el cristiano es lleno del Espíritu Santo. Because the Christian is full of the Holy Spirit. El cristiano tiene convicción The Christian has conviction que cuando hace algo malo, that when they do something wrong, se puede arrepentir. they can repent. Se puede tornar de esa manera de vivir. They can turn away from that way of Y living. ni si algún momento en tu caminar con el Señor And if in any moment with your walk with the Lord, has sentido que has tambaleado y como que ese primer amor como que no está ahí, you have felt that you have fallen, that first love is no longer there, regresa a través de tu oración. return through prayer. Regresa a través de tu ayuno. Return through fasting. Regresa a través de tu alabanza y Return adoración. through worship and praise. Cuando vayas a la iglesia, When you go to church, adora al Señor con todo tu corazón. worship the Lord with all your heart. Escucha las letras de los cánticos Hear the words of the songs y siéntelas de verdad. and feel them truthfully. Porque si hay alguna atadura, Because if there is a stronghold, se tiene que ir. it needs to go. No puede permanecer. Cannot stay. Porque la palabra de Dios dice, Because the Word of God más says, grande que está en nosotros, greater is He who is in us que el que está en el mundo. than he that is in the Él nos world. está dejando saber, hay uno en el mundo que es poderoso, He is letting us know that there is a powerful one in the world, pero yo estoy dentro de ti, soy más poderoso que él. but I am in you and I am more powerful than He is. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Versículos 20 y 21. Verses 20 and 21. Declara que no hemos aprendido hacia Cristo. Y si lo oímos y fuimos enseñados en la verdad que está en Jesús. Verses 20 and 21 declare that we have not learned Christ in this way, if we have heard Him and have been taught the truth that is in Jesus. ¿Y de qué está refiriéndose el apóstol Pablo ahí? What is Apostle Paul talking to or talking about in these verses? La palabra que es bien difícil. El entendimiento entenebrecido. The darkened understanding. Ajenos de la vida de Dios. Eso es lo That que está diciendo. are far away from the life of Christ. Por la ignorancia que teníamos nosotros, hermanos, y la dureza de nuestro corazón. Because of the hardness of our hearts. ¿Y qué pasa? Nos perdíamos en la sensualidad y en nuestra propia lascivia. And we would lose ourselves in corruption and our deceitful lusts. Y permanecíamos en toda clase de impureza, And we ¿verdad? were in all types of impurities. Así no aprendimos a Cristo. We did not learn Christ that way. Esa no es la forma de aprender a Cristo. That's not the way we learn Christ. Un cristiano no debe vivir bajo la carne 24/7. A Christian cannot be living in the flesh 24/7. Pueden vivir en el espíritu They 24/7. live in the spirit 24/7. El problema de darle el lugar a la carne The problem with giving place to the flesh es que mientras más le damos, menos le damos al espíritu. is that the more we give to the more we give, Mientras más le damos a la carne, menos le damos al espíritu. the more we give to the flesh, the less we give to the spirit. Entonces, ¿qué pasa? Entonces llegamos a un punto en donde nos hallamos casi comportándonos en nuestra vieja naturaleza. And then we find ourselves acting in the old nature. Ya, pues si nos vemos ahí, eso es una señal, If we see ourselves there, that is a sign, no de condenación, not of condemnation, pero de chequeo, but that we check, que tenemos que estar más en el espíritu. that we have to be more in the spirit, Que le hemos dado mucho lugar a la carne. that we've given too much place to the flesh, Que la carne está siendo nutrida. that the flesh You know, is tiene being nutrición. fed.
pero tenemos que nutrir nuestro espíritu, We need to el hombre feed espiritual. the spirit man. ¿Y cómo lo hacemos? And how do we do this? Leyendo estas escrituras y reconociendo de cómo es que el Señor nos pide, nos enseña a vivir. Reading the scriptures and realizing how is it that Christ desires us to live. Ahora, en el versículo 30, In verse 30, miramos allí. we look at this. Esto reafirma lo que estudiamos en Efesios capítulo 1 versículo 13. This reaffirms what we studied in Ephesians chapter 1 to 13. En esa escritura dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. It says that we were sealed by the Holy Spirit of his promise. Pero aquí añade o menciona para el día de la redención. But here it mentions Amén. for the day of redemption. Aleluya, cuando Cristo viene. When Aleluya, Christ aleluya, comes. Señor. Versículo 32. Verse 32. Como cierre del capítulo enfatiza la manera de relacionarnos con los demás. Verse 32, as the closing verse of the chapter emphasizes how we relate to others. Bueno, era bien bonito lo que estaba diciendo It ahí, was really beautiful what it was saying there. pero en el versículo 2 decía soportándonos los unos a los otros en paciencia, con amor en paciencia. But it was talking about, bearing one another with suffering and long suffering and patience. ¿Y por qué? Why? Porque a veces a nosotros también tenemos un mal día Because sometimes we have a bad day, y a lo mejor en un momento la estamos pasando bien difícil. and maybe at some moments we're going through something really bad. Y a lo mejor en ese momento no estamos caminando en amor. And maybe at that moment we're not walking in love. De la misma manera que Dios extiende su gracia a nosotros, The same way that God extends his grace towards us, podemos extenderla a los demás. we can extend it to others. Si a lo mejor hay algo que no tuvimos en acuerdo, If there's something that we weren't saying in agreement. recuerden que el enemigo siempre va a querer que los cristianos estén en contra de los cristianos. Remember, the enemy always wants Christians to be against Christians. Y leímos aquí que no demos lugar al diablo. And we read here that we shouldn't give place to the enemy. So, cuando el cristiano habla mal del cristiano, So when a Christian talks bad about another Christian, le damos lugar al diablo. we give place to the devil. Yeah, ¿sabía eso? Did you know that? Porque él lo que quiere es que tengamos división. Because what the enemy wants is for us to have division. Pero por eso es que en el capítulo 1 de Efesios That's why in chapter 1 Ephesians, dice que los ojos de vuestro entendimiento sean that's abiertos. why it says that the eyes of our understanding be opened. Pero aquí leímos, creo que es en el versículo 19 o 18, que no tengamos el entendimiento entenebrecido, lo cual es opuesto. But then here we see, I think it's in verses 18 or 19, that we would not have our understanding darkened. ¿Viste la diferencia? See the difference? Es caminar en la luz. It's walking in light. Y ¿sabes una cosa? Para el caminar cristiano es diario. Our walk is daily. Cristiano. Christian walk is daily. Caminar con el Señor cristiano. Walking with the Lord Christian is daily. Si tú eres un cristiano de domingo, eso no funciona, If hermano. you're only a Christian for Sunday, that don't work. Malas nuevas, Those are bad news. no sirve. That doesn't work. Ya eres un cristiano derrotado. You are a Christian that has been defeated Antes de seguir hacia adelante. before you start going forward. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra vida escondida en Él, como Él dice en su palabra. God wants us to have our lives hidden in Christ Porque es un lugar de protección, because it is a place of protection. ¿verdad? Porque sabemos que en este mundo hay mucha porquería, We know that in this world there's a lot of junk, mucha oscuridad, a lot of darkness, mucha maldad. a lot of evil. No nos debe sorprender We shouldn't be surprised cuando una persona que no es cristiano hace algo malo. when a person that's not a Christian does something wrong. Nos debe entristecer si un cristiano hace algo It malo. should sadden us when a Christian does something Cuando wrong. hay gente que dice, pero este predicador que era tan bueno y cayó. When people come over and say, this preacher was so great and he fell. Eso no pasó un día nada That didn't más. happen one day and that was it. No, eso es dándole lugar a la He carne. was giving place to the flesh, Las obras de la carne. the works of the flesh, Y entonces no crucificando su carne, como dice la palabra. not crucifying his flesh as the word of God Como el says. pastor había dicho la otra vez, que es crucificar la carne. Like the pastor said last time, what is crucifying the flesh? No darle a la carne lo que quiere. Not giving the flesh what it wants. Cuando la carne quiere chillar y quejarse, When the flesh wants to yell and scream, dile a la carne, you tell the flesh,
La palabra dice, haz todo sin quejarte y sin murmurar. The Word of God says to do everything without murmuring or complaining. Pero si no sabemos esas escrituras, ¿cómo vamos a poder combatir? But when we don't know those scriptures, how are we going to fight this? La boca de nosotros Our mouths. es un bolígrafo listo para escribir. It's a pen in the hand of a ready writer, Lista para escribir. ready to write. So, cuando nosotros abrimos nuestra So boca when we open our mouths y decimos, and we say, todo me sale mal, everything is wrong, Alemán. ¿qué te va a salir mal? what's going to happen? Todo. Everything's going to be bad. Pero cuando tú comienzas a decir, But when you begin to say, yo no soy muy inteligente, I'm not that smart, pero tengo un Dios but I have a God que lo sabe todo. that knows it all. Y Él dice en su palabra And He says in His Word que yo tengo la mente de Cristo. that I have the mind of Christ. Dice, yo no lo entienda, I don't understand it, pero si Él dice que yo tengo la mente de Cristo, but if He says I have the mind of Christ, pues yo la tengo. I have it then. Y yo puedo hacer todo a través de Cristo, pues Él me fortalece. And I can do all things through Christ who strengthens me. Y estoy comenzando un nuevo trabajo y estoy temblando y no sé cómo hacerlo. And I'm starting a new job and I'm shaking and I don't know how to do it. Pero yo todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. But I can do all things through Christ who strengthens me. Y comienzas a darle gracias a Dios And if you begin to thank the Lord por ayudarme, Dios. for helping me, God, Para que yo produzca bueno en mi so trabajo. that I would produce good things in my job. Y en tu primer día tú sales de tu trabajo. And your first day you leave your job. ¿Qué tú haces? Ah, si eso era un guame. What do you do? Oh man, that was easy. O tú dices, gracias Señor por alivianar mi camino. Do you say thank you, Lord, for making my paths Muy light? diferente, muy diferente. Very Porque tú le estás dando la different. gloria a Dios. Because you're giving the glory to God. Cuando usted le pide a Dios algo, When you ask God for something, una de las cosas peor que tú puedes hacer es olvidarte de reconocerlo y darle la gloria. one of the worst things you can do is to forget Him and not give Him recognition. Siempre dale la gloria a Dios. Always give Him the glory. Que la palabra de Dios salga de tu boca con agradecimiento. That the word of God comes out of your mouth with thankfulness. Podemos darle gracias a Dios por la Biblia, We can give thanks to God for the Bible, por las cosas que están escritas allí que uno se queda sorprendido, for the things that are written there that you get surprised that they're there. especialmente en el Antiguo Testamento. Especially in the Old Testament. Pero recuerda que el Antiguo Testamento es un tipo de sombra, But remember, the Old Testament is a type and shadow, demostrando que el hombre necesitaba a Jesús. showing that the man needed Christ. Cuando tú ves las cosas horrorosas que se hacen en el Antiguo When you Testamento, see the horrible things that happen in the Old Testament, puedes entender que Dios es un Dios verdadero, you can understand that God is a true God, que Él no va a ocultar cosas de that nosotros. He's not going to hide things from us. Y Él dice que las revela a sus santos. And He says that He reveals it to His saints. Amen. Amen. Aleluya. So vamos ¿Puedo decir algo? para finalizar. Go ahead. Pues yo, ahora que estoy hablando, me viene algo en la mente, ¿verdad? Something came to your mind. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, When I began in the things of the Lord, yo iba el sábado a bailar, I used to go dance on Saturdays. el domingo iba a la iglesia. On Sunday, I go to church. Sábado a bailar, I used to go dance on el domingo a la Saturdays. iglesia. Sunday, I went Pero to un church. día el Señor me metió un pecozón bien grande. One day, the Lord slapped me, Me dio un pecozoncito y tuve que caer de rodillas. and I had to bow on my Porque knees. Dios es bien misericordioso. Because God is merciful. Todos hemos pasado cosas, ¿verdad? Pero el Señor es tan bueno, hermano, God is so good. que Él no va a dejar que nosotros nos quedemos en el piso. He's not going to allow us to fall flat on No our importa, face. no importa lo que tú estás pasando algo difícil hoy You're going through something difficult today, o pasaste algo difícil ayer. or you went through something difficult yesterday. Podemos confiar de que el Señor está por nosotros y no contra nosotros. We can trust that God is for us and not against us. So, si usted está enfermo, tiene algún dolor en su cuerpo, So if you're sick or you have any kind of sickness in your body, ponga su mano en cualquier área de su cuerpo que lo necesita. put your hands in whatever part of your body that you need it. Si es interno, pues puede poner su mano en esa área. If it's internal, you can put your hand on that area. Y Padre Santo, te damos And gracias. Heavenly Father, I want to thank you. Que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivifica nuestros cuerpos That the mortales. same Spirit that rose Jesus Christ from the grave would quicken our mortal bodies. Y por ello venimos delante de tu presencia porque tú eres el sanador. And we come before your presence because you are the great healer. Y tu palabra dice de que Satanás es nuestro enemigo. And the word says that Satan is our enemy. Y nosotros estamos en contra de él. And we are against him. Y estamos a favor de el Señor Jesús. And we are in favor of the Lord Jesus. Y sabemos que Jesús es un And campeón. we know that Jesus is a champion. Él venció la muerte He conquered the death y la tumba. and the grave.
Y Él resucitó al tercer día and he rose again on the third day para darnos vida eterna. to give us life everlasting. Y oramos, Señor, de que nuestro cuerpo camina en salud divina. We ask that our bodies will walk in divine health. ¿Por qué? Why? Porque tu palabra dice de que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Because your word says that we are participants of the divine nature. Y nosotros declaramos en la parte de nuestro cuerpo que necesita sanidad, And we declare that in a part of our body that needs healing, sea sanado receive healing en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Todo dolor, Every pain, toda cosa que molestia, every thing that is bothering se va en el nombre de needs Jesús. to leave in the name of Jesus. Y esa cosa tiene un nombre, And that thing has a name. pero el nombre de Jesús está sobre todo, sobre ese nombre. But the name of Jesus is above the name of that thing. Declaramos el nombre de Jesús sobre esa parte de tu cuerpo. We declare the name of Jesus over that part of your Oh body. Jesús, tú tocas esa parte del cuerpo. You touch that part of the body. Y si es en la mente o en las emociones, The mind or the emotions. oh Señor, tú tienes el poder Oh Lord, you have the power para quebrar toda atadura. to break off every chain. Padre Santo, gracias Thank you, Father, por el ayudador, el Espíritu for Santo, the helper, the Holy Spirit, que Él no nos suelta, that he doesn't let us go. nunca nos deja. Never leaves us. Él ya nosotros, como tu palabra dice, somos sellados por la promesa del Espíritu Santo. As your word says that we have been sealed by the promise Oh of the Spirit. Padre, tenemos el sello del Espíritu We have Santo. the seal of the Holy El Spirit. poder de Dios se derrama en nuestros The cuerpos. power of God is filled within our bodies. Su unción causa que milagro venga a pasar. His anointing causes that the miracle takes place. Levantamos tu nombre en alto y te exaltamos, oh We Dios. lift up your name on high and we exalt you. Porque nosotros mismos no podemos hacer nada, Because in our own strength we can't do anything. pero tú eres el Dios que sí lo puede. But you are the God that can do all Y things. tú causa de que nuestras manos And you cause that our hands sean puestas sobre los are enfermos placed over those that are sick. y ellos sean And sanados. they are healed. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amén. Gracias, Amen. Padre, por bendecir a Gloria, a su casa. Thank you for blessing Gloria in the home. Oramos una grande bendición sobre este lugar. A great blessing upon this place. Aquí los ángeles de Jehová acampan. Here the angels of God are. En su entrada y en su salida, aquí los ángeles están. In coming in and going out, the angels of God Gracias are por here. tu protección sobre Gloria. Thank you for your protection upon Gloria. Gracias por llenarla siempre de tu Espíritu Santo. Thank you for filling her up with your Holy Spirit. Gracias de que ella camina en el poder de Dios. Thank you that she walks in the power of Y God. cuando ella va a su trabajo, And when she goes to work, ella siente ese poder sobrenatural she de Dios feels en ella. that supernatural power of God upon her. La bendecimos, oh We Jesús. bless her. Y pedimos que tú la bendigas, And oh we Dios, pray that you will bless her. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Sean ustedes bendecidos. Be blessed. Si no nos hemos ido en la nube de los cielos, If we have not left in the clouds in the heavens, nos vemos el domingo. we'll see you Sunday or Friday for prayer. El viernes tenemos oración We de have prayer this intercesión Friday of intercession en nuestro hogar. at our home. Queremos orar, hermano. We want to pray. Cualquiera cosa que sea, Whatever it is, usted puede mandarnos un you mensaje. can send us a message or show up. Y, exactamente. O venga a la casa de nosotros. Yep, and we're going to pray. Nuestro deseo es que se ponga bonito y podamos poner fogata. Yes, our desire is that we can have a nice fire pit Yeah. and it would be beautiful. It's supposed to be a good day, so. Okay. So, we love you. Lo amamos mucho. Todos digan adiós. Everybody say bye. Bye. Amen.